Bien, vamos a saludar con nuestro tercer invitado de esta mañana. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Monedero. Él es fundador de Podemos, él es politólogo y con él vamos a analizar la geopolítica. Juan Carlos, gracias por aceptar esta entrevista con Ecuador en directo. Bienvenido. Un placer hablar con vosotros, aunque con preocupaciones. Se está escuchando y hubo un tiempo en donde las noticias malas de América Latina venían de otros lados, ¿no? Y ahora parece que Ecuador se empeña en ser el mayor propagador de malas noticias al resto del mundo, ¿no? Entonces es preocupante ver el deterioro del país. Bueno, acá se han adelantado elecciones, con 77 días. Resulta que ahora la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, predice el tiempo. Se ha convertido en experta en meteorología y cree que va a llover el próximo 14 de febrero del 2027, va a llover muy fuerte, entonces decidieron adelantar las elecciones. O sea, una cuestión como para decir, bueno, por la campaña electoral vamos a ayudarlo al que está en el poder político para que sus candidatos puedan llegar. Imagínate. Sí. Creo que además el peor influjo Trump da igual ya el argumento, ¿no? Es decir, que hay una cierta impunidad, ¿no? Se dice alguna cosa para que sus espacios de altavocía repitan esas mentiras, pero sin mucha credibilidad, ¿no? Es decir, que son los meteorólogos que son conscientes de la incapacidad de predecir el tiempo atmosférico, pues esta señora va a ser capaz de hacerlo, ¿no? Pero bueno, lanza el argumento, los suyos lo repetirán, sus medios de comunicación querrán hacer de ese argumento una verdad incontrovertible, harán ruido, perderemos tiempo comentando la tontería, pero al final hay una realidad preocupante, ¿no? Todos los más importantes centros de análisis de la democracia pues están crecientemente identificando un deterioro, ¿no? de la calidad democrática, incluso ya de la condición democrática, donde hay países como Ecuador donde cuesta trabajo, ¿no?, definirlo como democracia, y pasa como con Estados Unidos, que lo defines como democracias electorales, ¿no? Es decir, bueno, hay elecciones, pero de ahí a que haya democracia con unos elementos básicos, pues desaparece. Entre ellos, el más evidente también la seguridad, ¿no? En el momento en que la violencia cobra un papel tan relevante, donde el Estado desaparece, donde hay un paraestado controlado por la violencia, pues ya me dirás tú qué garantías democráticas puede haber. Al parecer Noboa está haciendo lo mismo que hace Trump, ¿no? Gobernar al margen de la ley, ¿no? Él hace lo que quiere y construye un relato que muchos de los relatos que él hace son mentiras. Y bueno, para eso tiene un gran equipo propagandístico dentro de algunos medios de comunicación y también dentro de las redes sociales, que ha construido granjas de troles para que defiendan su relato y tratan de posesionar de alguna manera ese relato que a veces son mentiras, ¿no? Y lo hemos visto siempre. No sé si era el Washington Post o el New York Times el que había medido que en la primera administración Trump había mentido 33.000 veces desde la propia sede de la Casa Blanca, ¿no? 33.000 veces. Es decir, que es casi decir, bueno, ¿y este señor cuando dijo la verdad, ¿no? Y como bien planteáis, bueno, pues se reproducen en los medios de comunicación, en las redes sociales. Se hace cierto eso de si no puedes vencer a tu enemigo, confúndelo, ¿no? Entonces, la confusión al final termina paralizando. Y lo que hace es, creo que es la enseñanza que tenemos que sacar, es emplazar a los demócratas, ¿no? Llevo toda la mañana leyendo documentos de una enorme preocupación en Estados Unidos sobre si Trump va a respetar siquiera las elecciones, ¿no? Él ha dicho que las elecciones ahora de noviembre que le parece que no son relevantes. Él dice que tiene que nacionalizarlas cuando la propia Constitución plantea que son leyes, ¿no?, articuladas desde los estados, y él quiere concentrarlas. Acaban de desplegar al ICE, a esta
para este paramilitarismo que él controla contra los inmigrantes, los han desplegado en los aeropuertos para ir normalizando su presencia, y se está lanzando la idea de que van a estar en los colegios electorales, sobre todo allá donde hay mayor afluencia de voto demócrata, bueno, pues para pedir los documentos en las colas, gente, es decir, para desactivar el voto o incluso generar conflictos en aquellos lugares donde hay una mayoría, ¿no?, de voto demócrata, ¿no? Y te decía que al tiempo que está esto ocurriendo y cada vez hay más gente que ve con absoluta claridad, fíjate que el futuro nunca está escrito, pero ven con absoluta claridad que si Donald Trump ve que pierde las elecciones, pues que haga pues algo parecido a lo que hizo ya, ¿no?, en las anteriores elecciones, donde sus seguidores tomaron el Capitolio, ¿no? Murieron 5 personas, negaron la validez de la democracia, y luego a esa gente que fue detenida, Donald Trump los indultó. Es decir, que hay un reconocimiento de que aquellos que intentaron subvertir las elecciones pues iban a ser indultados, con lo cual es una invitación a que si vuelven a perder las elecciones, tranquilos, ¿no?, los que intenten acabar con la democracia, porque si ganamos nosotros de una manera u otra, seréis indultados. Y te decía que me resulta relevante cómo, de una manera quizá todavía tímida, ¿no?, pero va creciendo el número de los estadounidenses que están buscando respuestas, ¿no?, que están intentando articularse, porque fijaos que al fin y al cabo, y esto también creo que es una reflexión que hemos tenido con vosotros en alguna ocasión, la política es relacional, siempre son relaciones, ¿no? Y si gobierna Noboa es porque enfrente la izquierda no ha sido capaz, ¿no?, de subvertir ese resultado. Igual que si gobierna Trump es porque la izquierda no ha sido capaz de rearticularse. Y vamos a decir, es verdad que es que tienen la fuerza, tienen los bancos, tienen los jueces, tienen los medios de comunicación, es verdad, tienen todo eso. Pero tenemos que dar respuesta a eso, porque si no damos respuesta no deja de ser una suerte de impotencia, ¿no? Y ya te digo, creo que están creciendo las manifestaciones en Estados Unidos, creo que hay sectores muy concretos del Partido Demócrata articulados con Mandani y otros, que no se está contando, pero lleva 30 elecciones perdidas Donald Trump en Estados Unidos, 30, y en algunos sitios muy relevantes como Texas, donde ha sido la vez primera donde el Partido Republicano ha perdido frente al Partido Demócrata con nuevos candidatos, ¿no? Entonces, digo esto porque en el contexto global en el que estamos, ¿no?, en el contexto de deterioro democrático, de enormes incertidumbres, de encarecimiento de los precios de la energía, de crecimiento de las guerras, creo que es muy importante que los países se organicen y que los demócratas se organicen, porque creo que eso también es como un paso previo para que los dirigentes de la izquierda se organicen también regionalmente y globalmente, porque creo que de este momento en el que estamos no vamos a salir en ningún país individualmente. Creo que tenemos que salir de manera colectiva, y para eso hace falta que el pueblo esté consciente y organizado. Correcto. En la guerra a Donald Trump no le está yendo bien, ¿no? Tanto así que este fin de semana dijo Trump que va a desatar el infierno, y le dio justo a Irán un plazo hasta mañana martes, y que de lo contrario va a desatar el infierno, ¿no? Al parecer se nota que hay una desesperación del presidente Trump. Es verdad, y la frase esa, ¿no?, malditos bastardos, abrir el maldito estrecho de Hormuz, ¿no? Es como que de repente el tipo se ve como un niño caprichoso, ¿no?, que de repente no entiende cómo no le salen bien las cosas, ¿no? Le hemos escuchado decir, pero es que a mí nadie me dijo que podían cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Y claro, los propios que financiaron su campaña pues se están empobreciendo. Esta mañana el diésel estaba en Madrid a 2 euros, ¿no? Es decir que y los economistas europeos están señalando que va a haber un proceso de... Dos. El litro. No, 12 ya sería paga y vámonos. O sea, 2 ya es una locura. Se ha multiplicado. Es decir, que se ha multiplicado y... Bueno, acá nos venden por galones, allá es litro, ¿verdad? Y es por litros, sí. O sea, estamos hablando de $8 un galón. Pues
Un poco pues más. si quieres hacemos la cuenta. Y, $9. A ver, podemos preguntar aquí sobre la marcha, ¿no? Más de $9. Ese precio es demasiado alto. Acá, es pues, muy alto. acá creo que alto. está por $3. 3.50. 3.50. No, el diésel. Ah, el 10. Sí. Eso es Sí, demasiado. pero bueno, el otro está a unos 90 la gasolina, ¿sabes? 2 euros, ¿cuánto costaría un galón? A ver cuánto es esto. No, el precio, vamos camino, dicen todos los economistas, de un proceso como el del año 73, ¿no? Cuando la guerra del Yom Kippur, que se multiplicaron por 4, ¿no? Los precios del petróleo. Es que llevamos un mes y ya se han multiplicado por 2, ¿no? Entonces, y acaban de cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, el riesgo de que esto mira, el galón costaría 7,57 euros. Impresionante. 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 Entonces, decía que tenemos que recuperar una vieja palabra de los años, esta inflación, que era estancamiento e inflación. Es decir, va a aumentar el desempleo, como bien conocéis en Ecuador o se conoce en Argentina, ¿no? Se va a conocer brevemente en Chile. Aumenta el desempleo, pero también sube la inflación, ¿no? Y por tanto, no hay forma de solventarlo. Recordad que en los años 70, cuando el modelo keynesiano de intervención del Estado en la economía fracasó al generarse subida de precios y desempleos, cuando vinieron los neoliberales al decir, nosotros tenemos la respuesta. Abrir las fronteras, vender las empresas públicas, desregular la economía, desregular las finanzas, bajar los impuestos. Toda esa lógica neoliberal es la que ahora está fracasando, ¿no? En términos muy claros, que también es lo que explica la llegada de Trump por la globalización neoliberal, ¿no? Esa apertura guiada por los intereses de sectores económicos que desindustrializó al país. Y esa desindustrialización es la que trajo después pues que los trabajadores no se sintieran representados por el Partido Demócrata y votasen a Donald Trump. Pero fijaos también, yo creo que, y por eso decía que es un momento también de conciencia y de organización, porque es verdad que la guerra en Irán se le está complicando a Donald Trump, ¿no? Porque él pensaba que iba a chasquear los dedos, pensaban que iban a hacer como en Venezuela, que iba a llegar, ¿no? Iban a secuestrar a Nicolás Maduro. Les salió mal porque pensaban que iba a hundirse el bolivarianismo, estaban convencidos de que aquello iba a colapsar, pero se dieron cuenta de que no colapsaba, ¿no? Y que en unos días siguió la línea constitucional y fue elegida Delcy Rodríguez, y entonces dijeron, bueno, pues ahora vais a hacer lo que nosotros planteamos o vais a ver otra vez caer las bombas sobre vuestro país. Y están en esa negociación, bueno, donde están intentando hacer de la necesidad virtud, y para evitar que este señor les bombardee, pues están negociando a ver cómo pueden aprovechar el shock actual para intentar salir, ¿no? de 10 años de sanciones, de bloqueo, salir un poco de esa confrontación en la que ha vivido el país, que dificulta encontrar soluciones, e intentar también, al menos es lo que yo les planteo que creo que debieran hacer, es aprovechar también esta situación para solventar problemas estructurales históricos de Venezuela, como es el tema de un Estado ineficiente, ¿no? Pero decía que... Juan Carlos, ahora que topas sí, el punto de Venezuela, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que Delcy sigue la línea del chavismo o cambió la dirección? Yo creo, a pies juntillas, que sigue la línea del chavismo. Que es lo más evidente del chavismo, que en el año 94, cuando hubo ese levantamiento contra el gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez por parte de Chávez, fracasó, y Chávez fue el que le dijo a los demás militares, por ahora hemos fracasado, que no muera nadie más, que no se derrame ni una gota más de sangre, y ya veremos más adelante cómo vamos, ¿no? Y gracias a esa decisión, bueno, pues Chávez estuvo 2 años en la cárcel, salió 2 años recorriendo el país y al final ganó las elecciones del 98, ¿no? Entonces, cuidado con
cuidado con esa gente que dice, no, es que, ¿cuál es la alternativa? Que respondan con las armas a los norteamericanos, que maten al embajador, que maten al responsable de energía, que se vayan al monte a pegar tiros, ¿no? ¿Para qué serviría eso? Pues, ¿no? Ese tipo de salidas que a veces alguien las plantea desde la izquierda europea, ¿no? Desde la comodidad de nuestros comedores, ¿no? Y nuestros salones, decimos a los demás que se inmolen, ¿no? Como si la izquierda necesitara más mártires en la historia, ¿no? Yo creo que Venezuela está haciendo igual que Colombia, igual que México, ganando tiempo. Porque ¿qué haces con este señor que te bombardea? Doctor. ¿Qué haces con este señor que se mete dentro de tu cuarto y te pone una pistola en la cabeza? No, yo creo que lo inteligente es ganar tiempo siempre y cuando, claro, lo que estás haciendo sea negociable, ¿no? Y yo lo que veo que ahora mismo Delcy Rodríguez está negociando. Está negociando el dinero del petróleo, está negociando el fin de las sanciones, está negociando poder recuperar la producción del petróleo, está negociando el Estado comunal, también que sigue con su articulación. Y yo creo que lo que tienen que hacer, que es muy, muy importante, ya digo, es seguir con la conciencia popular, seguir con ese Estado comunal. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que estar todos los días discutiendo y debatiendo, tienen que tener en la cabeza cuando se convoquen las siguientes elecciones que tengan fuerza para poder realmente ganar esas elecciones. Yo creo que el discurso de que se está traicionando es un discurso de gente que hace malos análisis y que de alguna manera terminaría por acabar con la posibilidad de que el bolivarianismo continúe en Venezuela, y que tiene mucho que ver, que no he terminado de contaros antes esto, con la gente que desea tanto que Trump fracase, deseamos tanto que este señor se vaya del universo, ¿no? Que no nos damos cuenta de la enorme fortaleza que tiene. Entonces es verdad que se le está dificultando, ¿no? En Irán una victoria inmediata, pero la capacidad de devastación es brutal. La capacidad de hacer daño, de matar a los líderes políticos, religiosos y militares, de invalidar la central de gas que acaban de bombardear. Es decir, que la capacidad de hacer daño es muy alta, ¿no? Y por tanto, si de repente estamos pensando de una manera absurda y que nuestro deseo venza nuestra capacidad racional de analizar, pues al final pues no vamos a ser capaces de dar respuesta. Yo creo que tenemos que entender, como hemos comentado muchas veces, que estamos peleando contra gigantes, no son molinos de viento. Y por tanto, la situación es de parar el balón y pensar. Porque es que cuando no hacemos eso, cuando de repente nos emocionamos, pues perdemos elecciones, nos invaden, nos convierten en protectorados, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, ¿y qué criterio le da usted o cuál es el objetivo de este famoso escudo de las Américas convocado por Donald Trump? Y le pregunto cuál es, porque tenemos países como los que usted menciona, ¿no? A un lado, viendo desde lejos, esperándose, preparándose, reorganizándose, ¿no? Como Colombia, México, Venezuela. Entonces, ¿qué lectura nos da justamente esto? Tenemos ahora mismo un mundo en disputa. Y la expresión por parte de Donald Trump en la estrategia de seguridad nacional de que el hemisferio occidental le tiene que pertenecer, en su lógica de que tienen una confrontación con China que todavía no han perdido, ¿no? O sea, que en términos de Producto Interior Bruto, Estados Unidos sigue siendo 10 billones más rico, ¿no? que China, y es verdad que pero en nivel de empresas, en desarrollo de inteligencia artificial, en desarrollo bélico, Estados Unidos pues tiene un poderío, bueno, que todavía no ha demostrado su debilidad, ¿no? Y por tanto, ya digo, con otro compañero, con argentino, estamos discutiendo acerca de que cuidado con la idea del declive norteamericano, porque no nos ayuda a entender que puede tener dificultades, pero declive está la Unión Europea, ¿no? Pero Estados Unidos todavía no está en declive. Entonces, en esta discusión de que el mundo está en disputa, Estados
Unidos ha planteado, tenemos que hacernos con el control de lo que tenemos más cerca, que es esa derivada de América para los americanos, y tienen que controlar América Latina, y por tanto han hecho presiones muy fuertes. Presiones se hicieron en Honduras, diciendo si gana la izquierda os vamos a aplastar, y muchos hondureños pues terminaron votando, ¿no?, votando al candidato que señaló Estados Unidos, ¿no? Creo que este escudo de las Américas es una señal de la ignominia que pertenecerá ya a la historia, pues como el encuentro en Múnich de Chamberlain, ¿no?, con Hitler, ¿no?, ese encuentro de sumisión donde se explicará la historia cómo fueron pues los líderes latinoamericanos a rendir sumisión a un fascista, ¿no?, a un tipo que va a acabar con la democracia en el mundo, o va a intentarlo, y en Estados Unidos, ¿no?, y que hay que pararle los pies, y que cuanto más tardemos en pararle los pies, peor nos va a ir. Entonces, claro, un tipo como Milei, ¿no?, que tiene altas cifras de desempleo, de inflación, de incremento de las desigualdades, de corrupción terrible, ¿no? Entonces va allí a que la cercanía con Estados Unidos, igual que vino aquí a Madrid a reunirse con Abascal y demás para, entre ellos, ¿no?, tocarse la espalda y decir qué grande eres, no, tú eres más grande todavía, no, tú sí que eres, y se creen esa mentira mientras que los pueblos se mueren de hambre, ¿no?, en la cercanía con Estados Unidos, pues hacerse una foto a que él los desprecie y les diga que hablar en español es no les de subdesarrollados, y ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues es una señal una vez más también de cómo estamos en disputa y cómo no podemos desconocer que, si bien es cierto que ahora mismo pues la mitad de los latinoamericanos están bajo gobiernos de izquierdas, bueno, pues hemos tenido pérdidas relevantes que son muy dañinas para el conjunto de la región, pero también son muy dañinas para los bolivianos, son muy dañinas para los chilenos. Porque van a pagar un precio alto de esta sumisión a los Estados Unidos, y también de esta política desesperada neoliberal, cuando el neoliberalismo ya ha demostrado que no funciona y que se va a traducir en pérdidas de apoyos populares, en pérdida de sanidad pública, de educación pública, y vete tú si no a pensar otra vez en regresos al anarquismo, a enfermedades que ya estaban desterradas, etcétera, ¿no? Por eso ya digo que es un momento de hacer análisis correctos, pero no para la depresión, ni para de repente sentirnos impotentes, ¿no?, sino análisis correctos para saber cuáles son las armas con las que cuentan los adversarios de la democracia, los enemigos de la democracia, y ver, siendo conscientes de que son enemigos de la democracia y que son poderosos, cuáles son las herramientas que tenemos que poner en marcha para frenarles. Porque si no tenemos esta claridad, nos puede ocurrir, pues como ha pasado aquí en España, que la izquierda es ahora que está empezando a darse cuenta de que puede gobernar el PP con Vox, es decir, la derecha con la extrema derecha. Y de repente están dándose cuenta de que la fragmentación de la izquierda pues no va a ningún lado, que nos lleva a callejones sin salida, pero después de perder unas cuantas elecciones, ¿no?, y de este reforzamiento de la extrema derecha. Por tanto, ya digo, el análisis sea duro, aunque el análisis sea incluso doloroso, ¿no?, tenemos que hacerlo porque creo que es la única posibilidad que tenemos. Doctor, ¿qué papel va a jugar Rusia y China en los objetivos de Donald Trump? Porque bueno, hasta el momento han estado bastante diplomáticos, ¿no?, por así decirlo. Pero si Donald Trump sigue con estas intenciones, ¿qué papel van a jugar estos dos prominentes países? Rusia creo que ninguno. Rusia yo creo que parece ser un acuerdo con Trump. Ucrania es la piedra de intercambio, la OTAN ya están golpeándola, ¿no?, y como una fuerza que no sirve. Y yo creo que el problema es China, y China está de una manera más callada, pero está operando. El último mes ha duplicado, ¿no?, el sistema de intercambio bancario multinacional de China, que es el que sustituye al SWIFT, a este sistema de intercambio bancario controlado por Europa y Estados Unidos. Bueno, el chino, que es el alternativo, se ha duplicado el último mes, ¿no? En el estrecho de Hormuz se está planteando Irán que si se negocia en dólares no pasan barcos, si se negocian en otras monedas, adelante, ¿no? Y por tanto yo creo que
yo confiaría en que China, que está viendo cómo le están robando sus inversiones en Venezuela, cómo le están intentando estrangular energéticamente en el estrecho de Hormuz, yo creo que China sí que hay que hablar con ellos, ¿no? Hay que hablar con ellos porque también no han demostrado pretensiones imperiales. Rusia es más problemático al respecto, ¿no? A veces desde América Latina no se entiende que Putin en Europa es la extrema derecha. Es decir, que en el imaginario latinoamericano Putin parece como si fuera de la Unión Soviética, pero no es verdad, eso no funciona, ¿no? Y creo que va a ser más relevante la articulación de los BRICS, donde China, que no ha demostrado nunca pretensiones imperiales, creo que puede ayudarnos a salir, ya digo, de este callejón sin salida. Entonces es necesario potenciar los BRICS, es necesario fortalecerlos frente a lo que se viene. Y le digo porque, bueno, ya nosotros hablamos del nuevo orden mundial, ¿no? Y de todos estos cambios. Se habla mucho también de el poder del valor del dólar, ¿no? Hacia dónde nos va a llevar la economía después de todo esto. Pues no sabemos, ¿no? Es decir, que lo que sabemos es que el encarecimiento de los precios de la energía está golpeando durísimo a la economía global. En Europa la recesión está ahí, ya se ve por la ventana la recesión. Es verdad que nunca ha estado tan amenazado el dólar como ahora en su hegemonía, pero sigue siendo una moneda fuerte, sigue siendo una moneda refugio, sigue, bueno, pues siendo capaz de reunir a una parte, ¿no?, de los líderes latinoamericanos, sigue teniendo el apoyo de Japón, sigue teniendo el apoyo de los europeos. Entonces estamos en un momento, ya digo, donde están cambiando las cosas, ¿no? Pero no van a cambiar tan rápido como desearíamos. Incluso aunque no estuviera Donald Trump, seguiría el trumpismo. Le han votado 70 millones de norteamericanos y hay una parte del Partido Demócrata que esa lógica le viene bien porque es recuperar parte del poder. Y yo creo que desde una perspectiva latinoamericana hay que pensar en términos de recuperar la CELAC, de recuperar la UNASUR, ¿no? de volver a pensar en términos globales con Brasil, con Colombia, con México, con Venezuela, con los países que están viendo que hace falta dar una respuesta a los desafíos del siglo XXI, del calentamiento global, de las migraciones, del envejecimiento de la población, del desarrollo tecnológico, ¿no? Y darlo de una manera pacífica, ¿no? Siempre en contra de las guerras, como ha recordado recientemente el Papa León XIV. Doctor, pero no vemos un pronunciamiento, por ejemplo, de los organismos internacionales. O sea, no vemos una ONU fuerte frente a toda esta violencia. Entonces ahí nos queda un sinsabor si realmente esa organización que se da a través de estos acuerdos de conformación de estas organizaciones van a funcionar en algún momento. Los vemos mudos ante las masacres. Sí, y no va a funcionar, ¿no? La ONU está ahora mismo descontada, ¿no? La ONU no funciona, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que funciona es, ¿no?, Estados Unidos responde, tú me pones aranceles, yo también te los pongo y entonces responde, ¿no? O responde midiendo cuántas bajas le va a suponer entrar por tierra en Irán, ¿no? O cuántas bajas le supondría entrar por tierra en Venezuela. Y estamos en un momento, ya digo, de reestructuración del mundo. El mundo anterior ya no funciona, el mundo basado en reglas ha sido desechado y yo desde el punto de vista europeo creo que la Unión Europea tiene que encontrarse y por eso creo que España está teniendo una tarea relevante, ¿no?, con Pedro Sánchez, aunque no se lo crea del todo, pero creo que da igual que no, aunque no se lo crea, creo que está articulando un frente contra la guerra y creo que de la misma manera es muy importante cada vez que se juntan Claudia Sheinbaum, Lula da Silva, Gustavo Petro, ¿no?, pasan cosas, ¿no? Y creo que hay que ir en esa, ya digo, sin caer en la melancolía, porque no vamos a ser capaces de solventar los problemas en una semana. Oiga, usted acaba de decirme una frase que me deja desestabilizada, ¿no? El mundo de las reglas ya no funciona, ya se ha acabado. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En la ley del más fuerte, el más poderoso? Así es.
Y me dice, bueno, ese es el nuevo orden mundial. Y la ONU no funciona, no, quedan totalmente vacíos. ¿Y qué pasa con todo lo que han hecho, con todo lo que han publicado? Unos objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que no se van a cumplir en lo absoluto. Sí, sí, pero seamos adultos, ¿no? Estados Unidos invade países, los sanciona, los bloquea, secuestra presidentes, los bombardea, les pone aranceles, les pone sanciones, entran en embajadas a secuestrar a refugiados políticos, matan a líderes religiosos. O sea, no nos engañemos, ¿no? Estamos en ese mundo, te espían, te chantajean, han destrozado Gaza, no solamente han arrasado con Gaza, sino que dicen que van a hacer ahí un resort de lujo Es el mundo que tenemos ahora mismo, o sea, no cabe ahora mismo, no caben ni ingenuidades, ¿no? Y pues, ya digo que lo que corresponde ahora es buenos análisis y sobre esos buenos análisis, conciencia y organización, porque las ideas en organización no funciona, ¿no? Y superemos la fragmentación de los demócratas, superemos determinados elementos, ¿no? Dediquemos tiempo a los análisis para que los compartamos, porque si no compartimos los análisis es difícil que nos juntemos, ¿no? Y ese es el mundo que ahora mismo ha tocado, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que fuera otro, pero es el que nos ha tocado y lo que no voy a hacer es meter la cabeza debajo del ala como los avestruces para decir que no vemos. Doctor, y si es Donald Trump quien lidera justamente esta agenda, ¿quién podría liderar una agenda de oposición? Pues la agenda de la oposición global no va a ser unitaria, va a ser coral, ¿no? Y pues ahí tiene que estar, pues es que los están representando eso. Es que el G7 ya no es, ¿no? Entonces, de repente está Xi Jinping, está Lula, está Modi. Fíjate que no estamos hablando de gente que representen para mí ningún ideal democrático, ¿no? Pero son gente que quiere construir un mundo pacífico, quiere construir un mundo basado en reglas, quieren dar respuesta al calentamiento global, quieren el bienestar de los pueblos, quieren evitar los conflictos y dices, bueno, pues es muy diferente de lo que está haciendo este señor en una involución en su país y en el resto de los países, ¿no? Y por eso es un momento también de creer otra vez, de hacernos otra vez profundamente internacionalistas, porque creo que el internacionalismo es lo que puede frenar, como ocurrió en otros momentos de la historia, este desafío global que tenemos, ¿no? Es decir, cuando en el año 39 Hitler invade Polonia, pues es un problema que ya es global, no es un problema de Polonia. Es un problema donde se dio cuenta Inglaterra, Francia, más tarde Estados Unidos, que ya tenía una lógica imperial, y Estados Unidos no va a entrar en la Segunda Guerra Mundial hasta que no tiene garantías de salir de ella como una potencia imperial. Y por eso su cierre de la Segunda Guerra Mundial es tirar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki como señal, es decir, ahora vamos a mandar nosotros, ¿no? Es decir, que son tiempos, ya digo, de mucho realismo político, de darnos cuenta, ya digo, de la dureza de lo que estamos viviendo, de la pérdida de escrúpulos, de un neoliberalismo que está en crisis, que ya no solventa nuestros problemas y que quiere, desde el nihilismo y desde la violencia, seguir gobernando con una miopía también, con un cortoplacismo, y tenemos que celebrar, ya digo, aquellos elementos que nos permiten avanzar. Y por eso yo que no soy creyente, os he mencionado al Papa León XIV, porque el Papa León XIV acaba de hablar en contra de la guerra, ¿no? Y ha hecho un llamamiento al mundo católico, bueno, pues que no se deje llevar por esta locura neopentecostal de estos tipos delirados y lunáticos que están en la Casa Blanca, hasta responsable de la Oficina de la Fe, que hace exorcismos y que está pidiendo dinero. Es que estos evangelistas neopentecostales piden dinero a la gente y aprovechan su miedo, su incertidumbre, piden dinero, son unos ladrones, una buena parte de ellos, ¿no? Y creo que frente a eso, creo que es importante recuperar una espiritualidad basada en la compasión, en el ama a tu prójimo como a ti mismo, en terminar con las guerras,
concepción humanista, ¿no? que ha desaparecido en buena parte de estas religiones que son capitalistas, y por tanto ser capitalista y ser humano, humanista, pues es una contradicción en los términos. Así que ya digo, todo eso lo planteo sin pesimismo, ¿eh? O sea, es decir, el análisis es pesimista, pero es un pesimismo esperanzado, ¿no? Porque creo que los pueblos siempre despiertan y los pueblos siempre responden, pero sin falsas expectativas. Juan Carlos, ¿qué va a pasar si Estados Unidos e Israel se ven perdidos en la guerra? Tal vez utilizarían armas nucleares. Pues mira, irme con esto porque tengo una reunión hace 10 minutos. Desgraciadamente es una posibilidad que está más abierta que nunca. Hace 2 meses se expiró el último tratado de no proliferación nuclear, el START, entre Estados Unidos y Rusia, y no lo ha querido renovar Trump. Y la lógica nuclear funcionaba en lo que se llama el MAT, la destrucción mutua asegurada. Es decir, yo no voy a lanzar la bomba porque entonces me la vas a lanzar tú y vamos a morir los dos, ¿no? En el momento en que alguien crece demasiado, en el momento en que alguien piensa, yo puedo tirar la bomba porque no me la van a tirar a mí, se rompe ese equilibrio y es muy problemático, ¿no? Y es muy problemático. Entonces, claro, si no somos capaces de frenar a Israel, si no somos capaces de frenar a Donald Trump no puede soportar bajas porque es lo que le prometió a los votantes norteamericanos. Si de repente empiezan a morir soldados norteamericanos, pues hará como hizo el Imperio Norteamericano en el 45 con Hirohito, decirle te voy a mandar un par de bombas y luego decirte quieres más o te pones de rodillas. Claro, y ahí tiene que ser el mundo el que diga que no. Y por eso yo llevo tiempo planteando que la Unión Europea tendría que haber llamado a consultas a los embajadores en Estados Unidos para ayudar a los propios norteamericanos a que reaccionen y se den cuenta de que este señor nos va a llevar a la locura, ¿no? Nos va a llevar a un callejón sin salida. Claro, ¿por qué no usar la bomba nuclear? ¿Por qué no? ¿Dónde está el freno? ¿Dónde está quien le diga que no? ¿Un loco como él? ¿Un tipo sin escrúpulos como Noboa? ¿Un nazi como Kast? ¿Quién le va a decir que no? ¿La extrema derecha europea que está gobernando? ¿Quién? ¿No? Entonces, por eso digo que es un momento también de hacer buenos diagnósticos, de entender que esta ruptura de ese mundo basado en reglas, pues nos sitúa otra vez. Tenemos que recuperarlo, pero corriendo, ¿no? Para no ayudar a ese despliegue hacia el precipicio. Pero ya digo, ¿no? Los siempre se han despertado. El hecho de que tengamos esta discusión, bueno, implica, bueno, pues que una conciencia de la gravedad de lo que está pasando. Es que no puede ser que puedan haber matado a 600.000 personas en Palestina y parezca que no ha ocurrido nada, ¿no? Porque entonces yo creo que son tiempos de gravedad, son tiempos de enorme gravedad. Lo que pasa es que si la gravedad te supera, no vas a ningún lado, ¿no? Y como nos contaba Víctor Frankl y Leo Primo Levi, los campos de concentración, que era como la expresión máxima, ¿no? de la no esperanza, la gente que sobrevivió a los campos de concentración es la gente que tenía esperanza en algo que era más grande que ellos mismos. Y creo que esa es la obligación. Por eso decía que nada hay más grande que nosotros mismos que volver a pensar en términos de humanidad, en términos de internacionalismo. Y por eso creo que en Ecuador, creo que en España, tenemos que volver a pensar en que nada del humano nos es ajeno. Porque eso además da sentido a la vida. Y eso también, cuando uno tiene sentido en la vida, uno puede resistir las adversidades con mayor entereza. Correcto, Juan Carlos. Quiero agradecerte. Me faltó una pregunta sobre el Estrecho de Hormuz, si se va a quedar o no como el Canal de Panamá. En un rato nos va a decir Trump, ¿no? Nos va a decir en un rato que si va a mandar bombas o qué demonios va a hacer el señor en el Estrecho de Hormuz, ¿no? Pero parece que a él se le han estrechado también las salidas, vamos a ver, ¿no? Es decir, que estamos todos como especulando y es muy difícil especular con un loco, ¿no? Porque sabe lo que quiere, ¿no?
sabe lo que quiere, pero lo quiere de una manera muy errática, ¿no? Y muy caprichosa. Entonces, pues se equivocan, ¿no? Se equivocan. Entonces, yo creo que Trump en la táctica se puede equivocar y quizá en el Estrecho de Hormuz se ha equivocado tácticamente, ¿no? Y ojalá eso signifique, ¿no?, un agujero fuerte, ¿no?, en su credibilidad y que ayude a los norteamericanos, igual que cuando perdieron las Malvinas la Junta Militar y eso supuso su hundimiento. Ojalá, ¿no?, los problemas en el Estrecho de Hormuz signifiquen también una reacción de los norteamericanos y nos libren a nosotros y a ellos mismos de ese señor. Gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. Juan Carlos Monedero conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Bueno, saludamos al doctor Boris Ávila a esta hora de la mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. muy buenos días con todos ustedes. Muchísimas gracias y me disculpo, lastimosamente estaba... No se preocupe. La audiencia por Zoom que no, se hizo eterna. Tenía que terminarse a las 9 de la mañana y miren cuando terminó. Mil disculpas y gracias por la apertura. Carlita, buenos días. Jaimito, buenos días. Un abrazo a ustedes. Estuve escuchando al presidente de la República, me imagino por lo menos la última parte, ¿no? Dice que el plan Fénix ha funcionado, el 90% de los delincuentes de alto valor los ha capturado. Después de más de un año viene a hablar del plan Fénix. ¿Qué lectura darle, doctora, a lo que dice el presidente? Ya la respuesta tiene que ser en el mismo tono, porque ¿se acuerdan ustedes? Usted que es más o menos de mi época, Jaimito, se ha de acordar de la serie de la Isla de la Fantasía, ¿se acuerda? Con Ricardo Montalbán y con Tatú. Entonces, es la Isla de la Fantasía, todo está bien, todo está excelente, no pasa nada. O sea, nosotros, la oposición nomás somos los que... La culpa es de la oposición. La culpa es de la oposición. Y dos medios de comunicación. Y que no le reconocen. Que no le reconocen el crédito. Claro, es verdad. Entonces sí, la capacidad de generación, ahora estamos ya por poco hasta para vender nosotros también. O sea, cuando uno escucha esto, uno dice, no, entonces empecemos a vender electricidad, energía, ¿no es verdad? Dice que tenemos reservas para largo. Y lo dijo en un medio estadounidense también, ¿no? En inglés. Sí. El tema es que yo sí me doy cuenta por qué hace esto. Él sabe que pues la gente que tiene dos dedos de frente, obviamente no le creemos absolutamente para nada, de ninguna manera. Pero él sabe que tiene un público cautivo. Él sabe que tiene pues que él disfruta de estupidez colectiva florinda y que entonces les da herramientas porque cuando los florindos le contestan a uno en redes o uno discute con Florindo y dice, no es verdad, todo está bien, se están matando solo entre ellos. Y yo he escuchado varias veces cosas que me destemplan, ¿no? Que dice, mejor que se maten entre ellos, así ya nos vamos a librar de todos estos delincuentes. O sea, cosas brutales, cosas que salen de toda lógica humana, de toda lógica de derecho, ¿no? Porque cuando una sociedad se rebaja, cuando una sociedad involuciona a que se estén matando a diestra y siniestra, cuando ya no hay Estado de Derecho, que es el que debe regularizar, que es el que debe entender a la sociedad para regularizarla dentro de todo lo que es la ley y la Constitución. Esto es anarquismo y es una de las principales herramientas con las cuales una sociedad se destruye. Cuando ya pasan este tipo de cosas son muchísimo más graves de lo que pasa, porque no es solamente esta pelea que existe, esta toma de los grupos de poder sin ningún control, casi sin ningún control sobre la sociedad. No es exactamente el problema. Bueno, ese es un problema gravísimo, por supuesto que sí, pero el problema profundo
problema más grave que hay es que la sociedad le entienda de la forma que no debe entenderle, como un deterioro social, sino como algo que tiene que darse, porque son peleas entre ellos. Y ese es el relato que nos vienen vendiendo desde, yo recuerdo desde el gobierno del Chulquero, desde ahí nosotros estábamos escuchando esto de que qué bien que se maten entre ellos, qué bien que en las cárceles se den de balas, se decapiten y todo eso, o sea, y ese tipo de criterios no era solamente de unas pocas personas, ese tipo de criterios era un criterio generalizado, no muy dicho, pero cuando uno profundizaba en las conversaciones, realmente ese era el criterio. Eso solamente viene a darnos a nosotros un deterioro moral, un deterioro sociológico, y ya obviamente los estúpidos han de decir que se está queriendo proteger a los delincuentes, de ninguna manera. Lo que se quiere es proteger el tejido social, la base de derecho. Con esta base de derecho nosotros logramos caminar hacia una sociedad semi-civilizada. La idea es caminar y ser una sociedad civilizada. Pero con este tipo de criterios, cuando una sociedad no siente horror, no siente susto, no siente, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque como un caso aislado puede pasar, pero esto viene simplemente lo ha normalizado, ¿no? Todo lo ha normalizado. Y eso es lo que yo insisto siempre cuando hablamos de esto en las entrevistas, cuando debatimos. Yo digo que lo más peligroso es lo que usted acaba de decir, Carlita. Esta normalización que se la toma muy, muy deportivamente, ¿no? Se la toma como que, claro, es que ya pasa todo el tiempo, la gente normaliza. No, la normalización está en el corazón de las personas como que es algo que sí, tiene que darse. O sea, qué bueno. Qué bueno, o sea, ¿por qué? Porque mientras no me pase a mí, ¿no es verdad? Mientras no tenga yo un familiar preso ¿qué le digo yo? Por un accidente de tránsito, por una estafa o cosas así, y que lo maten adentro, que lo decapiten adentro, mientras no llegue a suceder esas cosas, mientras no les toque a la puerta, no van a entender realmente la profundidad de la gravedad del asunto, y que nos vendan la idea, esto es lo grave, lo enormemente grave, que nos vendan la idea y que se compre la idea de que todo está bien, de que no pasa nada, de que no va a haber apagones, de que la seguridad ya está bien, que el plan Fénix es un éxito, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene el enorme, enorme y profundo problema. Atención a esto, el problema más allá de lo que suceda, porque circunstancias difíciles en la vida siempre va a existir, los países siempre van a atravesar por crisis, los países siempre van a atravesar por problemas profundos, los países es muy difícil, toma centenios normalizar las cosas, de acuerdo, pero la reacción del tejido social es lo enormemente preocupante, porque nos estamos dando cuenta que vivimos en un país, que tenemos una nación y que tenemos una sociedad terriblemente apática a los valores, terriblemente apática a la empatía, terriblemente apática a lo que debe construir un tejido social, que es que la empatía básicamente, el querernos entre nosotros, el cuidarnos entre nosotros, el tener autoestima sobre el país que vivimos. No, lo que tenemos nosotros son grupos sociales, y constantemente, tácitamente, siempre en conflicto. Entonces, estos grupos sociales se forman ¿por qué deterioro? Cuando sube el clasismo, cuando sube el racismo, ¿ya? Cuando suben todos este tipo de taras sociales que lastimosamente yo sí las detecto profundamente enraizadas en nuestro ADN, cuando son este tipo de cosas que están subyugándose por debajo, entonces la gente lo ve como bien, o sea, qué bueno, ¿no? Allá estos pobres, cuando por ejemplo uno escucha todos los días, yo por lo menos yo sí con horror, que en Prosperina, que en Bastión, que acá en el Comité del Pueblo, en todos estos lugares que son de alto conflicto por la pobreza extrema, en las que han una masacre de 6, una masacre de 8, que han matado a 2 personas, que se han entrado a la casa y lo tomamos como que sucede en otro país, como que sucede en otra realidad. Entonces el tejido social está profundamente dañado. Y Carlita, el tema económico sí se puede construir, es mucho más fácil, ¿ya? El tema del tejido social es
profundamente difícil volver a construirlo, porque está basado en lo que hay adentro del ser humano, no en lo que está afuera. La gente siempre piensa que la solución es que las soluciones vengan de afuera, que el Estado invierta, que la gente invierta, que la vecindad invierta, que todos inviertan, pero yo no, y no funciona así. El cambio tiene que venir de adentro de las personas, dentro de la sociedad, cambiando la mentalidad, mejorando el conocimiento, ¿ya? Detestando todo este tipo de circunstancias. Doctor, en este tiempo y con todo lo que ha venido pasando en este país, ¿usted cómo ve la aceptación o la popularidad del presidente actual? Él ya empezó la campaña, digámoslo así, por las diferentes alcaldías y prefecturas, pero ¿cómo usted ve, no sé, ese respaldo o esa aceptación popular en las últimas semanas, sobre todo después de todos los casos que han pasado y de ese famoso estado de excepción, toque de queda, que termina al final siendo producto de una campaña más de marketing político? Justamente ayer en una entrevista en Radio Pichincha tratamos toda la entrevista este tema y estábamos en diferentes posiciones. Yo sigo asustado, pero enormemente asustado, de que en las últimas encuestas, la encuesta, por ejemplo, del doctor Maluk, él le da el 25%, él le da un 25-26%. Y hay otras encuestas que le siguen dando entre el 38 y el 40%, que al sacar una media entre todas estas encuestas, estamos hablando de un 33.5%. Ayer me decía a mí, mi entrevistador me decía, no, pero lo bueno es que está bajando. Le digo, solo pongámonos a pensar. Todavía existe 3 o 4 personas de 10 que le respalden. Esto es para asustarse. Y hay que asustarse. El doctor Maluk, que estuvo el día martes, justamente le preguntaba, ¿y con ese porcentaje él puede volver a ganar las elecciones? Claro, pasa segunda vuelta nuevamente. Entonces sí hay que asustarse. Eso es lo que quería yo hacerles entender ayer, diciéndoles que sí, más allá de los números, ¿ya? Porque los números hay muchísimos más expertos, hay mejores expertos como el mismo doctor Maluk, de que miren la lectura de él, y es una lectura muy inteligente. Es suficiente para una segunda vuelta. Y ya sabemos lo que sucede en las segundas vueltas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra izquierda, porque nuestro progresismo no se ha consolidado, es un progresismo simplemente oportunista y cada uno con su agenda. Porque tenemos a la parte de Pachacuti y todo eso, el sector indígena, buscando su agenda. Tenemos a los GLTBI buscando su agenda. Tenemos a los ni sé qué buscando su agenda. La agenda no es una agenda nacional, es una agenda particular. Entonces eso es lo que sucede. Y en la segunda vuelta, nosotros sí sabemos y hemos entendido ya que la plutocracia sí tiene conciencia de clase. Ellos no importan. Ellos se unen, con tal que sea en contra del pueblo, con tal que sea en contra de los intereses populares y los intereses de ellos, corporativos, empresariales, de las cámaras, etc., más la florindiada, que no tienen ni de dónde caerse muertos, pero creen que son de otra clase social. Entonces ellos tienen estos números. Pero a mí lo que me preocupa es esto. Siempre quiero irme un poco más allá para entendernos a nosotros, para entender nuestro deteriorado tejido social y empezar a reconstruirlo desde dónde, desde el estudio, desde la investigación, desde el debate, desde poner en la mesa este tipo de circunstancias para que la gente los analice y cambien desde adentro. Cambien desde adentro. Entonces yo voy a explicar un poquito más de esto. Ahora, yo decía ayer que yo sigo asustado cuando se celebraba, por ejemplo, el no. ¿Ya? Y para mí, bueno, por lo menos una pequeña victoria, nada más porque no lograron ponernos por medio de constitución lo que ahora están tratando de ponernos por medio de leyes, de reglamentos y de estatutos, porque lo dijo claramente. Yo voy a ver por dónde lo hago. Yo no sé, la voluntad del pueblo, a mí qué importa, yo voy a ver por dónde lo hago, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo no me voy a asustar yo? Después de que 9 años después de una tragedia nacional, de una destrucción paulatina, de una destrucción constante, ¿cómo no me voy a asustar? Que cuatro personas de 10, casi la mitad,
siga dándole apoyo a esto, según mi criterio, según lo lógico, según la técnica, según el sentido común. Ya, vámonos a lo más simple, según el sentido común. ¿Qué debería haber sido? Un 7, 0.7, ni 1% debió haber llegado, ni 1%, porque no puede ser posible, ¿ya? Que 4 personas estén de acuerdo con esta destrucción nacional, 4 de 10. ¿Cómo es posible? O sea, estamos hablando de una lucha prácticamente ahí. Y sí, ahora, obviamente, porque es tan brutal lo que sucede, hay tanto deterioro, hay tanta mentira, que sí, sigue bajando, ¿ya? Pero no en los niveles que debería seguir bajando. A esta hora nosotros deberíamos estar, pero por lo menos diciendo ya con una sociedad deteriorada, con un 80%, pero no lo estamos. Y justamente esos números, lastimosamente, son los que siguen manejando. Y para sostener esos números es que sostienen este tipo de relatos. Y salen a decirnos, pero si todo está bien, ¿cuál es el efecto después de este tipo de entrevistas y de este tipo de cosas? Que el florindo se siente, se siente armado y dice, no, si están generando 400 megawatts y 200 acá y 300 acá, etcétera, etcétera, lo cual sabemos que no es cierto. Y sabemos que las estadísticas de todo lo que es la tragedia, de las matanzas, de los muertos, miren cuántos vamos ya en el año. Y la otra vez yo le escuchaba en una entrevista a un personal de la policía que decía, vamos muy bien porque en el año pasado, en el mes, por ejemplo, de febrero, hubo tantos y ahora hay un poco menos. O sea, comparándose con algo brutal, con algo que no, cuando la comparación debería haber sido con nuestro mejor mes de febrero de la historia, no contra el peor. Entonces, ese tipo de razonamientos son los que influencian y quieren hacer sostener esto. ¿Por qué? Porque necesitan el poder, porque es imprescindible el poder. Por eso adelantan las elecciones. Por eso hacen todo este tipo de cosas. Yo, Carlita, decía ayer que mi primera votación fue desde la época de este tipejo de Febres Cordero. He pasado por todas y he buscado en todo lado. Yo no recuerdo en qué momento, en dónde, cuándo, cómo pasó algo similar de tratar de eliminar prácticamente a toda la oposición por medio de los partidos políticos. No recuerdo una sola ocasión que haya sucedido eso en ya casi 60 años. Es impresionante. ¿Eso qué demuestra? ¿La desesperación del gobierno por seguir acaparando el poder? Esto demuestra, y es una lectura que yo la conozco, yo sé, hay tanques de pensamiento, el gobierno tiene un think tank, ya un tanque de pensamiento, en donde lo lógico y lo normal sería tener tanques de pensamiento para mejorar el tejido social, ¿no es verdad? Para decir, ok, ¿cómo vamos a combatir la inseguridad? ¿Cómo vamos a combatir el tema de las hidroeléctricas, de la falta de luz? Todo esos deberían ser los tanques de pensamiento. ¿Para qué? Buscando el objetivo de mejorar la vida, de cumplir con las responsabilidades que se les otorgó por medio del voto. Pero este tanque de pensamiento es solo única y exclusivamente para qué hacer para mantenernos en el poder. Entonces, en este tanque de pensamiento saben y conocen los problemas, porque tampoco se les está haciendo tan fácil. Y alguien debe haberle dicho, oye, pero para lo que tú quieres, ya lo único que queda es desaparecer los partidos políticos. Y él debe haber, sí, hagamos eso. Acomodé lugar. Pero para lo que él quiere, ¿qué es lo que él quiere, doctor? O sea, ¿qué más quiere? Mira, no sé. Yo lo que me doy cuenta es que no solo lo que quiere, sino lo que necesita. Y necesita quedarse en el poder. Necesita perennizarse en el poder. Las cosas que han sucedido son profundamente graves, que sin la investidura del poder, es complicadísimo luego, por más billete que exista, ¿no? Entonces, necesita profundamente, porque las cosas que han sucedido, ¿ya? Las cosas que han sucedido tienen que tener una respuesta y tienen que tener responsables. Hoy por hoy no hay responsables, hoy por hoy están tapados, acobijados por el poder. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Quiénes firmaron Progen? ¿Quiénes estuvieron ahí metidos en todo ese asunto? Ni siquiera es que por decir, lo normal es que ya estén fuera del país o que estén... No, siguen en los cargos.
siguen en los cargos, como que absolutamente nada ha pasado. Y cuando se les pregunta, muy elegantemente dicen, eso está investigado por la fiscalía. Y cuando vamos a ver a la fiscalía, nos encontramos con qué, Carlita. ¿Con qué nos encontramos en la fiscalía, no? Entonces a mí sí le quiero hacer entender, porque ya usar las palabras de que me llama la atención, es que eso ya pasó, ya estamos ya embelesados en una caída libre brutal, en una caída libre estrepitosa. Entonces, la parte que nosotros debemos entender es que todo, absolutamente todo lo que está sucediendo dentro del poder es para mantenerse. ¿Cómo es posible que adelanten solo por o sea, nosotros votamos en pandemia, hemos votado en todas las circunstancias, a nadie se le ha ocurrido, en ningún momento, de ninguna forma, en ninguna elección. Y yo le puedo contar ahorita qué pasó en la elección de Sixto, en la elección de Lucio, en la elección de Borja, en la elección de Abdalá, en las 3 de Nebot. Yo le puedo contar todo eso. Jamás se le ocurrió a nadie a cometer este tipo de... Es que no ejercen el poder, lo perpetran, ¿ya? Entonces, como están investidos de esto, y el miedo, porque en la población hay un miedo profundo, en la población civil y en la oposición, hay un miedo profundo, porque todo el mundo dice, pero si a un alcalde le están haciendo lo que le están haciendo, ¿no es verdad? Si a personas que no... ¿Qué nomás nos puede pasar? Yo vi, me estoy saliendo un poquito del tema, pero para reafirmar mi punto, la reacción que hubo en esta salida, que hubo unas protestas que hubo acá en Quito, fue profundamente tibia. O sea, eso fue un desfile, no fue una protesta. Pero no porque los grupos sociales no quieran salir, sino porque uno va allá y le sacan un ojo, uno va allá y le meten y pasan horrores de barbaridades, ¿no? Entonces, ¿cuál es a lo que voy con este punto? Ellos necesitan perennizarse en el poder. Ellos necesitan estar investidos de este abuso que existe, porque obviamente todo lo que ha sucedido, la entrega de todo lo que es recursos, la entrega de lo que son las circunstancias políticas, es enorme. Y de esto tiene que tener una consecuencia, y tienen que tener consecuencias legales. Y esa es la búsqueda, eso es lo que están buscando, salir impunes. Y para eso necesitan irremediablemente el poder. Doctor, ¿usted cree que tenga éxito o que tengan éxito los candidatos de ADN en estas próximas elecciones seccionales? Y le pregunto, ¿tendrán éxito o no? Porque, bueno, ¿cómo vamos a confiar en unas elecciones totalmente viciadas, donde nos dicen que vamos a ir a urnas en noviembre, pero los resultados los vamos a ver en febrero, y luego se van a posesionar en mayo? O sea, es un disparate esto, ¿no? Entonces, ¿realmente tendrán éxito esos candidatos? ¿Realmente vamos a poder confiar en el resultado de esas votaciones? Creo que el terreno está preparado, la cancha está jugada, el resultado está listo. Que nosotros tengamos el anhelo de tener esa utopía, ¿no? que nos entrega el voto, esa utopía que nos entrega para creer que existe la democracia, es ser ingenuos, O sea, lo que usted acaba de explicar es excelente, Carlita. Primero vamos a votar, como dijo la directora, ¿no? Que una cosa son elecciones, otra cosa son votaciones. Sí. ¿No es verdad? Entonces, sí, entonces se van a guardar nuestros votos. ¿Durante cuánto tiempo? Casi 3 meses. Ya, o sea, solamente póngase a pensar eso. Si en elecciones que ha habido, donde el voto es inmediato y todo eso, imagínense los relajos que ha habido, los problemas que ha habido, ¿ya? Las anomalías que han existido, y ahora van a tener 3 meses. En serio. Y nosotros vamos a poder confiar en esos resultados. Es en serio. Y hay otro problema. No solamente señalemos a la otra parte, porque el problema también son los cuadros de la oposición. Ese es otro problema. Y agravado con qué circunstancia, de que la gente competente, y se lo digo, ¿verdad? Se lo digo de primera mano, no puedo dar nombres lastimosamente porque me pidieron, por favor, que no dé nombres, ¿no? Pero gente que sí podría estar
gente que sí tiene capacidad. Porque no es que porque esté en la oposición ya tiene capacidad, para nada, ¿no? Pero gente que sí podría ser, dicen, no, porque voy a acabar preso, porque voy a acabar perseguido. Y ese factor es tan peligroso, Carlita. ¿Por qué? Porque la gente que sí tiene la capacidad y que podría hacer algo por este país y que podría aportar, y siente que tiene altísimos antecedentes de honradez, etcétera, etcétera, no garantiza nada, ¿no? Pero por lo menos con altos antecedentes de honradez decimos, bueno, pues hay una calificación sobre este candidato, se hacen a un lado. ¿Quiénes son los que entran? Pero, doctor, justamente yo hice un comentario el día martes. Yo me preguntaba, en esta época electoral salen un sinnúmero de cuadros y personas y personajes que quieren ser candidatos, ¿no? Que creen que tienen el perfil. Pero ahí viene mi pregunta, ¿no? Y usted me la reafirma. ¿Están ellos a la altura del momento? ¿Ellos están dispuestos a ponerse enfrente de una batalla por la defensa de su ciudad, de su provincia, de esa clase social a la que van a representar? ¿O simplemente están esperando o van a esperar llegar para ponerse de alfombra del poder de turno? Porque ahí tenemos que hacer conciencia a los ciudadanos y comprender el momento político histórico que vivimos. Que como usted decía, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, al menos yo, y desde que usted empieza a ejercer o analizar la parte política, no hemos visto cosas iguales como por ejemplo el tema de adelantar unas elecciones diciendo, manifestando, argumentando problemas climáticos. Entonces, ¿están realmente esos cuadros que hoy salen a ponerse enfrente preparados? ¿O simplemente son una pantomima para esperar que llegue el gobierno y les diga, bueno, o es conmigo o es conmigo, porque si no ya sabes lo que te espera? Por supuesto que están preparados, pero están preparados para, como usted mismo dice, ponerse de alfombra. Están preparados, están claritos para lo que van. Acá los personajes que se escuchan que quieren ir de alcaldes, o sea, es de sentarse a llorar. O sea, en verdad es de sentarse a llorar. Pero saben que están auspiciados por el gobierno, saben que están protegidos por el gobierno, ¿no? Y saben que obviamente van a tener un tiempo y un espacio en el cual van a poder hacer lo que les venga en gana y lo que les da la gana. Y más importante, van a poder seguir utilizando la herramienta de la justicia para la persecución política. Entonces, esta persecución política se la toma como una palabra muy usada, porque también se la ha mal utilizado, pero hay un tema. La persecución política ya ni siquiera es hacia personas directamente, porque ya les quedan muy pocos, ya han perseguido a todos, ya han hecho lo que han hecho. ¿Cuál es el tema? Es la persecución política al pensamiento, es la persecución política a la ideología, es la persecución política constante a tratar de, mediante la calumnia y mediante este ataque constante por medio de la prensa y por medio de los grupos de poder que tienen un montón de esbirros y un montón de guasicamas que están ahí lamiéndoles las botas a la espera de que les caiga alguna migaja, es el constante ataque a la ideología. Es el constante, como lo hemos conversado aquí varias veces, que hubo una época que fue tanta la persecución, que fue tanto el aparato del Estado atrás, que ya era como que decir correísta o decir de izquierda, ya era algo como una mala palabra. Y gracias a que todo se les ha caído un montón de cosas, gracias a que se les ha caído técnicamente y jurídicamente un millón de cosas que utilizaron para la persecución política, es que hay una renovación de la idea de lo que es la izquierda, de lo que es ser revolucionario y de lo que es ser progresista. Gracias a eso, porque la gran mayoría es el ataque, siempre es el razonamiento en Florindo es, pero ustedes robaron más, pero ellos robaron más, pero Correa esto, que prófugo, siguen manteniendo una taradez jurídica, diciéndole prófugo al economista Correa, es una taradez jurídica, perdón, pero se ha hecho algo profundamente común, algo como que ya parecería que es cierto.
porque ya sabemos que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, y peor en sociedades desconocedoras, peor en sociedades con profunda ignorancia como la nuestra, profunda ignorancia. Entonces, el ataque, lo que usted me dice, los candidatos, regresemos a ver, ¿han sido o no han sido serviles al poder durante su exposición pública? ¿Han sido o no han sido serviles? ¿Ya? Tenemos aquí ya dos que están diciendo que yo voy a cambiar, que yo voy a acabar con el correísmo, que dice que ya acá en Quito hay dos candidatos, ¿no? Que ya precandidatos, y ya de frente, ¿no? O sea, que ya salieron a decir que sí, yo ya... El señor Guarderas ya salió a manifestarlo. El señor Yunda, que me sorprende porque fue muy desclasificado, incluso el tema de las clases sociales en Quito, no lo dejó muy bien parado, pero bueno, nuevamente dice que se ha reunido y que le han pedido, por ejemplo, y esos nombres, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, si esos cuadros, me pregunto, quisiera hacerles la pregunta, si ellos están conscientes de a lo que se van a exponer, si van realmente a defender los derechos de los ciudadanos quiteños, o simplemente van a decirle, venga, patrón, dígame qué tengo que hacer. Exacto, entonces mire, volviendo al tema, el personaje que usted nombra, cuando a él le decía, porque se especializaba en perseguir a lo que era la revolución ciudadana y las personas, ¿no? Y sacaba, y que esto, y que les perseguía, y que lograba y todo eso. Y cuando le hacían la pregunta, oiga, pero lo mismo hizo el gobierno. Lo mismo hizo el gobierno cuando él decía que se les persiguió por haber hecho campaña anticipada, que nadie está justificando eso. Si se quebranta la ley, tiene que sancionarse, venga de donde venga. Si nosotros tenemos que analizar y también hacer nuestro ese criterio, porque si no también caemos en lo mismo que cae el poder, ya que yo puedo hacer lo que me da la gana mientras yo esté con esta camiseta, puedo hacer lo que me da la gana. No estoy justificando eso, ¿no? Si es que está en contra de la ley, tiene que sancionarse y todo eso. No era el punto ese, ya. El punto era que cuando le preguntaban, le decían, oiga, pero el gobierno hizo lo mismo. Exactamente lo mismo. También se expuso en redes, entregaban cocinas de inducción, hacían bingos cuando le decían eso, y les decían que eran del gobierno, que eran del partido de gobierno. Maestro, es que yo no puedo perseguir a todos, maestro. O sea, de frente, en la cara. Entonces, ¿a quién fue servir? ¿A quién fue servir? Pregúntese en eso. ¿A qué intereses sirvió? ¿Contra quién se fue? O él también logró que destituyan a las personas que hacían bingos, que entregaban, que hacían campaña anticipada del gobierno. A ninguno, porque no hubo una sola denuncia de él. Entonces, ¿a quién va a hacer servir ahora también? ¿A quién va a hacer seguir siendo servil? Ahora, si tuviéramos un gobierno ya progresista, ni siquiera para hablar de ideología, es un gobierno que tenga identidad con las necesidades del pueblo, un gobierno que haya logrado rebajar de 10,000 las muertes a porcentajes manejables, ¿no? Por decirlo algo. Muy bien, pues continuemos por ese camino, porque es un camino de subida, pero el barranco que nosotros estamos rodando es un barranco parecería que es interminable. Sí. Es que es sin fin, porque en un momento yo también comentaba esto en el podcast que yo lo estoy haciendo 2 veces por semana con mi compañero Carlitos Maldonado, y lo hacemos martes y jueves, ¿no? Entonces, al principio del podcast, nosotros preparemos, ¿no? De qué vamos a hablar, de qué temas, información, etcétera, etcétera. Nosotros ya no preparamos nada, porque ahora nos levantamos, ¿ya? Y ese día ha sucedido 3 o 4 barbaridades. Siempre hay de qué hablar en este país. Todos los días es verdad, es una noticia tras otra. No hay necesidad de preparar. Es más, si yo preparo el martes, por decirle, le pongo un ejemplo, martes de la noche, preparo algo para el jueves, ya es caduco el jueves. Ya es caduco. El jueves, el miércoles de la noche, pues ya ha pasado alguna otra barbarie. Entonces, ahí sentimos nosotros la caída libre, porque no dan tiempo ni siquiera de preparar un escándalo cuando ya sale otro. Y cuando no hay un escándalo, hay cosas como lo del columpio, ¿no? Lo del columpio es... O sea, yo digo, ya sí es cierto que se nos ríen en la cara, ya sí es cierto que con él, pero ya abusan, pues, o sea, ya abusan. Sí. O sea, es como que, sí, ¿saben qué? Me vale.
Yo me estoy columpiando, me vale. Oiga, el aparato de salud nunca ha estado peor. Por Dios que sí, o sea, dicen la gente que el tiempo. Y todos nosotros estamos viendo eso. Y no pasa absolutamente nada. Por eso es que yo he llegado a la conclusión, ¿no?, que el único camino que existe real, lamentablemente, es largo, tedioso y de generaciones. Y es concientizar a las personas por medio de la formación política. Porque no hay otro camino. Todos los otros caminos los hemos tomado. Mire, Carlita, ¿cuántos relajos ha habido? ¿Cuántos gobiernos se tumbaron? ¿Cuántos gobiernos se tumbaron antes de que venga la Revolución Ciudadana? ¿Ya? Eran 8 gobiernos que se tumbaron y no duraban ni 2 años y era un relajo acá. Cada año 2 meses más o menos. Entonces, eso construyó un nuevo tejido social. ¿Eso mejoró las condiciones? No, cada vez fue peor. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué nos indica la historia? Que ese no fue el camino. Ese no es el camino. Porque utilizan al pueblo como carne de cañón para que salgan a hacer todo este tipo de cosas y 20 muertos, 30 heridos, de los cuales nadie responde. Y personas que realmente vienen de estratos sociales completamente desposeídos, ¿no? Y muy bien, ya fuera el de turno, ¿no? Fuera Lucio, fuera Palacio, fuera Novoa, todo el de turno, ¿no es cierto? Muy bien, fuera. Cambia. ¿Y qué ganó el país? Cambió solamente repitere. Nada más. Pero la oligarquía. El mismo perro, ¿no?, con diferente collar, como sé decir yo. Con otro nombre nomás, ¿no? El uno más yamingo, el otro menos yamingo. Pero cambió el títere. El titiritero, que es la verdadera oligarquía. El titiritero, que son las 11 familias dueñas de esta hacienda. El titiritero, que es la plutocracia, nunca va cambiado. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no es el camino. El otro camino que la gente piensa que es el otro camino, que es protestar y en redes y esto y el otro, tampoco es, porque mire, el avance de las redes sociales durante todos estos años ha sido pero meteórico. Hoy por hoy tenemos más comunicación que nunca. Hoy por hoy podemos con un clic hacer. Y aún así, viendo la realidad en vivo, la gente sigue con el mismo discurso, o sea, sigue posicionada en su mente la misma narrativa, viéndolo, no viéndolo en vivo, en el momento, incito, o sea, con la inmediatez que nos ha dado la tecnología. A eso voy. Entonces, aún así, nada ha cambiado. Imagínense que llega un pedófilo naranja y con gran aceptación, ¿no? Imagínense, en la era de la información, porque si nosotros hubiéramos estado en la época, por ejemplo, en los años 1900, los archivos de Epstein jamás hubieran salido, ¿no? Jamás, de ninguna manera. Siendo que estamos en esta época, imagínense ustedes teniendo toda esta información y nosotros seguimos con las mismas taras y seguimos eligiendo a los millonarios y seguimos eligiendo a los poderosos. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? No es porque yo he llegado, sino que debemos llegar que el cambio real, verdadero, está aquí, está en la mentalidad de las personas, está en nuestra mentalidad, el preguntarnos por qué votamos como votamos. ¿Por qué apoyamos lo que apoyamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y eso de ahí es es el hecho generador, es el génesis de toda nuestra tragedia. Entonces, ¿a dónde tenemos que atacar, Carlita? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a cambiar ese tipo de pensamiento colonialista que tenemos adentro, ese tipo de pensamiento del tío Tom que tenemos adentro, ese tipo de pensamiento de huasicama. El huasicamismo es lo que nos tiene subyugados aún en la colonia, lo que nos tiene subyugados en el tercermundismo. Vayan y averigüen lo que es el huasicama, qué era el huasicama, para que ustedes se den cuenta que el gran pensamiento, el pensamiento que domina y que maneja con los parámetros a la época, ¿no? Es eso. ¿Y el huasicama qué era? Era el mayordomo al que ya le vestían como más o menos parecido al dueño de la hacienda, le hacían sentar ya un poco más cerca de la mesa del comedor. Y este huasicama, en vez de ser solidario con su clase social,
En vez de ser solidario con los suyos, con los de su clase, con los de su, no quiero dominar en clase, sino los de su misma realidad, se convertía en el peor de los verdugos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que a la gente cuando les das un poco de poder o cuando ya creen y se sienten que pertenecen a otra clase social, se convierten en los peores enemigos y los peores críticos. Miles de personas que recibieron casas del Midubi, miles de personas que mejoraron su condición de vida en los 10 años de la Revolución Ciudadana, miles de personas que solo el hecho de que no les hayan matado, no les hayan vacunado, ya deberían entender la diferencia que hubo entre esos 10 años y los casi 10 que vivimos ahora, son los que más insultan. Son los que más agreden. Los que se valieron del sistema de salud, doctor, que pudieron operarse de forma digna. O sea, operaciones muy costosas. Solamente en ese punto, que es uno de los puntos más álgidos que tiene este gobierno y de los cuales es más criticado. Mire, hay veces que ya me gustaría a mí hasta nombrarles, ¿no? Porque yo sí tengo pues esa característica de que miles de florindos conozco 1 millón de florindos de esta clase sociales, y los conozco, pero de personas, de amigos, de todo. Y me gustaría ya estoy a punto de dar hasta nombres. Yo tengo amigas, una en particular, que la Revolución Ciudadana, por medio de la Revolución Ciudadana, tuvo una beca argentina para poder estudiar, no pagó absolutamente nada, le pagaron todo, ¿ya? Y ahora no hay día que no postee, que no insulte, que no diga que es Correa, que cuando le cambió la vida, cuando le dio una herramienta enorme para que ella pueda tener una mejor vida por medio del ejercicio de su profesión. Y eso por ponerle uno de los casos que yo conozco, porque si nos ponemos a hablar de eso, aquí nos quedamos hasta el domingo, 7 de la noche. Es impresionante esta gente que recibió, la gente que pudo acceder a un crédito, la gente que sus hijos pudieron estudiar, la gente que pudo ir a un hospital sin ningún problema, la gente que podía sacar una cédula, que podía sacar un pasaporte. Hoy por hoy son los peores, los más virulentos enemigos. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que no es un factor externo. No es un factor externo, la gente está mal encaminada pensando que es lo de afuera lo que le hace cambiar a la persona, lo que le hace cambiar la visión. No es así, es lo que está adentro, es la podredumbre que viene de adentro. Y esa podredumbre tiene algunos remedios, y uno de los remedios más fuertes que es el conocimiento. Porque cuando las personas tienen la voluntad, como las que se han inscrito en la academia, que estoy sorprendido y agradecido, y empiezan a estudiar y empiezan a leer, empiezan a mejorar su criterio, el cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces a estas personas ya no les van a comprar el voto con una libra de arroz, ya no les van a comprar el voto con una camiseta, ya no les van a comprar el voto con un cartón, porque van a tener la capacidad de analizar el entorno social y decidir qué es mejor para la patria. Que no necesariamente, y siempre lo digo, no van a votar como yo voto, ni que piensen como yo pienso, de ninguna manera, no es lo que me interesa. Me interesa incentivar el debate, me interesa incentivar que el estudio de la historia para entender los fenómenos sociales que hemos venido atravesando, no solo el Ecuador, sino Latinoamérica en sí, porque en realidad adolecemos de casi los mismos, las mismas taras sociales, los mismos complejos. Mientras no cambiemos de adentro hacia afuera, es imposible un cambio, pues lo único que nos convertimos es en cheerleaders y títeres de otro pendejo que va a venir a cosechar y a reafirmar lo que ha estado haciendo. ¿Cómo es posible que hoy por hoy, con esto termino esta parte de mi exposición, a qué deterioro hemos llegado, a dónde, que ni siquiera creo que logramos entender el nivel en donde estamos, que hoy por hoy la opción del señor Nebot sea algo que se lo tome como que sí? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a pensar que esa opción sea una opción buena? ¿Por qué? Porque comparamos con lo que hemos tenido estos 9 años. Dios mío, cualquier porquería es cariño, dice el dicho, ¿no? Sí, es verdad. Doctor, pero volviendo al tema de esa persona que se fue a estudiar a Argentina, me parece que dijo. Así es. Son personas que han perdido la conciencia. Esas personas que después, a pesar de que tuvieron una mejor época en un tiempo, 10 años,
que el país tuvo un cambio muy trascendental, ¿no? En el desarrollo de los seres humanos, el cambio que se dio. Yo escuchaba a una periodista que justamente decía, nos hablan de que durante 10 años se robaron todo, pero durante esos 10 años tuvimos hospitales, obras, todo, y resulta que ahora no se roban nada. No hay nada, pues. Pero ¿cómo es que convencen a esta gente? Esa gente perdió la conciencia, que ya no se acuerda, pues, cuál es la etapa que vive. Y eso ya a nosotros nos indigna, porque todos los días nosotros estamos aquí hablando de lo que está pasando en este país y destruyendo mentiras de todos estos canallas, algunos medios de comunicación y ministros sinvergüenzas. Este presidente nos dice en sus mensajes, cero impunidad a la corrupción. Estamos metiendo a la cárcel a todos los corruptos, a los delincuentes. Se han robado 300 millones de dólares de Progen. Así 300. Nos vendieron unas chatarras que no sirven. Chamberos somos ahora, doctor. Dice él, cero impunidad a la corrupción, y resulta que hoy aparece con el ministro Luque, que calificó a la empresa Progen, ya en campaña, seguramente es candidato a prefecto del Guayas, porque ya le hicieron renunciar a Marcela, el próximo mes renuncia. Como los salvadores de la patria. ¿Cómo es esto? Ya, esta pregunta que nos ha roto la cabeza durante mucho tiempo, yo sí tengo una conclusión. Por ejemplo, usted empezó preguntándome de esta persona que yo les comentaba. Hay algo que hay que estudiar, que es el entorno de esta persona. Entonces, como esta persona necesita, quiere y desea ser concebida, ser entendida, ser observada desde afuera como de una mejor clase social, como de una clase social, pues, entonces, obviamente, el requisito es hablar mal de la izquierda. El requisito es hablar mal del progresismo, aún siendo que el progresismo fue el único que se acordó de ella, de su miserable vida, y le otorgó una beca. ¿Ya? Entonces, ya cuando usted me dice qué es lo que perdieron la conciencia, no la perdieron, la vendieron. La vendieron. ¿La vendieron por qué? Por la aceptación social. Para seguir perteneciendo al grupo, para seguir perteneciendo al grupo cool, para seguir perteneciendo. Pero son chiros, pues. Obviamente, pues no tienen ni para mantener un loro, son una pendejada y no son absolutamente nada. Es que esa es la gran dicotomía. Y ahí viene algo muy importante, que este tipo de personas jamás van a tener el coraje, jamás van a tener la valentía, jamás van a tener la honradez de salir a defender lo que tenían que en verdad defender, que es la solidaridad, el amor al prójimo, y que es lo que es la defensa de su propia clase social. ¿Sabe por qué? Porque se convierten en parias sociales, se convierten en moscas en leche. Y hay gente que le da valor a eso, que viven de eso. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo no soy ya dentro de este grupito que toda mi vida va a decir? ¿No cree que yo ya soy señalado, que a mí ya no me invitan? Y que la gran diferencia... ¿Cómo le dicen, borrego? No, me respetan, saben quién soy, a mí no me pueden decir eso. No tienen argumentos para debatir, pues seguro, ¿no? No, pues nada, no me aguantan ni un round a mí, pobrecitos, claro. ¿No? Pero lo mismo pasa con nosotros, o sea, acá respetan nosotros, porque saben que se sientan a debatir de política, van a encontrar también la horma de sus zapatos. O sea, eso es como que un niño de 2 años se pegue con Mike Tyson en su mejor época. Es imposible, pues no. Pero a lo que voy es a esto. A mí me importa un pito, pues. Porque yo sí sé quién soy. Porque yo sí sé lo que vale en la vida. Yo sí sé que el único valor que tiene un ser humano es el valor intelectual, es el valor moral, es el valor como persona. No es el dinero, no es el poder. No es nada de eso. Y lo peor de todo, que a mí me llaman ya cuando es que necesitan que les defienda en los juicios que tienen con tarjetas y pendejadas así. Ahí sí me llaman y dicen, oye, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto mucho como piensas, porque necesitan pues que les ayude, ¿no? Entonces, eso a mí, en vez de hacerme sentir mal, o sea, para mí es un adorno.
para mí es como que, wow, estoy por el buen camino. O sea, si esta gente ya no se lleva conmigo, no me invitan, me importa un pito, ¿no? O no me llaman, para mí es un halago, es algo maravilloso. Sé que estoy espiritualmente y socialmente en el mejor camino que puedo tener, que es en el del lugar correcto de la historia, es el de la solidaridad, es el en que logré prepararme toda mi vida para tratar de hacer, aunque sea la más mínima diferencia, en alguna persona hacerle entender, no para convencerle de lo que yo pienso de ninguna manera, no me interesa, sino para lograr crecer mediante el debate, mediante el estudio. Esto de la Academia de Formación Política para mí ha sido una respuesta que yo sí sé que es un ínfimo grano de arena. ¿Cuántas personas se han inscrito? Cerca de 90, porque ya tengo 2 grupos que se están instalando. 90. Sí, no es mucho tampoco, porque de 30.000. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? ¿Cómo hacen? ¿Lo contactan a usted? Tienen que contactarme por medio de las redes sociales, escribirme, yo inmediatamente el sistema les manda la información que ya está automatizada para que puedan acceder. Pero mire, yo también esto analizaba el otro día, que yo tengo seguidores en TikTok, 30.000 de la segunda cuenta, en Facebook ya más de 5.000, que en Facebook no le permite tener más de 5.000 amigos. Entonces estamos hablando de un conglomerado entre 35 y 40.000 personas, ¿no? Y me escribieron a mí alrededor, me han escrito alrededor de unas 2.500, ¿no? Doctor, sí, estoy interesado. Pero ya cuando ven el tema de que tiene un costo mínimo, porque hay que pagar plataforma y los invitados y todo ese tipo de cosas, que es de $20, ya solamente 90 se inscribieron. Entonces, personas que sí piensan, que sí son progresistas, no quieren invertir en ellos mismos $20 que cuesta un ceviche y una cerveza. Eso dice mucho de nuestro pueblo, de nuestro país, esperando siempre el cambio que venga de afuera, esperando que me den, esperando que ellos son los que tienen que darme y yo no de aportar. Porque créanme en una cosa, la mejor forma de aportar al país es preparándose. La mejor forma de aportar es cambiando y evolucionando nuestro pensamiento. ¿Hacia dónde? Hacia entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Aquí estamos completamente separados, no izquierda, derecha, etcétera, porque eso es una ridiculez que manejan los grupos de poder para polarizarnos. Estamos separados, ¿saben por qué? Por cosas profundamente graves, que son racismo, clasismo y arribismo. Y mientras no combatamos nosotros eso con nuestras propias vidas, nosotros no tendremos final en este despeñadero. Doctor, yo me he dado cuenta que los migrantes, que son personas que ayudan muchísimo al país, muchos de los migrantes, un porcentaje muy altísimo, están más pendientes de lo que pasa acá en el Ecuador y tienen una conciencia muy clara, ¿no? Cuando analizamos con los migrantes los problemas del país, hace unos 8 meses que salimos con Carlita, tuvimos en 3 encuentros con migrantes y notamos que están más al tanto que nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Por qué el ecuatoriano que vive aquí no se preocupa, pero el migrante está más preocupado y está más conectado de la realidad? Porque las personas que están acá, la mayoría, siguen conectados a los medios de comunicación tradicionales, ¿no es verdad? Entonces le siguen creyendo al trío de enanos, le siguen creyendo al Ortiz, a todos esos, y siguen conectados con esa realidad que les vende, que no es una realidad, es un relato, y es un relato pagado. Le siguen oyendo al Cerdodito, al Sombradito, a todos estos, ¿no? ¿Qué pasa con el migrante? El migrante, por obligación, tiene las opciones de ver en los medios de comunicación. Está más preocupado de su país, porque sí, está afuera. Pero tiene una ventaja, que él está escuchando información de cómo nos ve el exterior, de cómo nos percibe el exterior, con información muchísimo más detallada, con información muchísimo menos parcializada, porque no me van a decir pues que los medios de comunicación que afuera hablan del tema de la salida de droga de los puertos y todo eso son correístas, pues. ¿No es verdad? Los medios de comunicación internacionales. Aparte de que ese lazo del migrante, ese lazo que el migrante no quiere destruir por el amor a su patria y la tristeza de haber tenido que dejarla,
ya, la tristeza. Que quiere regresar algún día, ¿no? El sueño de todo migrante es regresar y regresar bien. Pero hay un programa que se llama en TikTok, que se llama Desde el Otro Lado. ¿Ya? Y es impresionante porque él tiene un segmento que se llama La Batalla con Florindos, ¿no? Entonces, él se pone a discutir con los argumentos. Perdón que le interrumpa, doctor. Están pidiendo cómo inscribirse. No sé si podemos poner su número en la pantalla, sí, claro, para que la gente le escriba. Sí, claro que sí. El número de la escuela es el 0997-228-205. Envíen un WhatsApp y se les va a entregar absolutamente toda la información. Repítalo más despacio para que Jorge lo anote. Es el 0997-228-205. Muchísimas gracias. 205, ¿no? Sí, 205. Escríbame, mándenme un WhatsApp que inmediatamente el sistema les va a devolver la información. Perfecto. ¿No? Se van a inscribir algunos. Ahora sí. Ojalá. Entonces, ¿cuál es el punto? Tiene un programa que se llama Desde el Otro Lado y al hace este segmento que es Batalla con Florindos, ¿no? Los argumentos son de llorar, pero lo preocupante es esto. La otra vez escuchaba uno de estos programas en los que el tipo era pero enfermo, ¿no? Enfermo, y tu prófugo te ha de estar pagando y todo el asunto, ¿no? Y cuando le preguntaron a él que por qué migró, que por qué salió, él salió hace 4 años y medio en este tipo de gobiernos, cuando ya le botaron de su trabajo, cuando ya se puso un negocio y le vacunaron, cuando ya le secuestraron a un pariente, dijo ya no más, y se fue, y se fue completamente ilegal al país del norte. Entonces le preguntaron, oye, pero eso no te tocó vivir con Correa, eso no, ¿y sabe cuál fue la respuesta? Es que Correa se robó $70,000 millones, ¿no? O sea, estamos todos locos, Carlito. No, y ¿sabe qué le dicen? Es que él fue el que pactó con las mafias, pues. Claro, por culpa de él, este tío de bestias, sí, no ha podido hacer nada, ¿no? Sí. Entonces, yo ya me cojo la cabeza, me pongo, quiero seguir entendiendo esto, y he encontrado, yo por lo menos siento esta tranquilidad, Jaimito, que yo volviendo a estudiar la historia, ya, que ha sido pues mi no hobby, sino mi pasión toda la vida, es algo que yo disfruto y es lo que creo yo que me ha dado el pensamiento que tengo. Cuando yo vuelvo a leer la historia, me voy a algo, y esto es un nuevo descubrimiento que he hecho. Me gusta mucho también, obviamente, leer y todo lo que es temas latinoamericanos, ¿no? De realidades latinoamericanas, porque somos muy similares, ¿no? Aparte de las violentas, brutales dictaduras que sufrieron países del Cono Sur, Videla, Pinochet, Stroessner, todos este tipo de engendros del demonio que son estos malditos criminales. Entonces, pero me he orillado a volver a leer literatura ecuatoriana. Por favor, si de algo ha servido esta entrevista, que sea de esto. Literatura ecuatoriana, porque ahí no nos están vendiendo un relato. Los grandes escritores, los grandes escritores ecuatorianos, ¿no? Ellos son los que han relatado. Hablamos de Juan Montalvo, hablamos de Juan Isaac Lobato, bueno, se me van ahorita los nombres porque son tantos, Guasipungo, ¿no? Los Guairapamushkas, de Salvador Lara, de Jorge Casa, ¿no? Volver a leerlos a esta edad, ahí es donde en verdad está el tesoro, ahí está la información, no está en la prensa, no está, eso es lo que nosotros estamos confundidos. La prensa siempre responde a los grupos de poder, o si no, preguntémonos quién le mató a Eloy Alfaro, quién hizo que lo arrastren. La prensa fue, las redes sociales de esa época, que eran los periódicos, fueron los que en ese tiempo habían 4 medios, pues, ¿no? Claro, y básicamente el comercio, ¿no? Los que asusaron, los que con sus editoriales, como los de ahora, los editoriales salvajes y mentirosos que leemos, en esa época fueron los que asusaron para que cometan el acto más execrable que ha cometido la sociedad ecuatoriana, como es el asesinato del viejo luchador. Y hoy, después de 200 años, le dicen que es el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, ¿no? O sea, imagínense cómo somos. Ya después de 200 años, después de que le arrastraron, es el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Entonces, en la literatura ecuatoriana está la clave. ¿Por qué? Porque el literato, el intelectual que escribió esos libros, escribió realidades, no escribió percepciones, escribió realidades.
y describe básicamente cómo eran nuestras sociedades en esas épocas. Y en esa lectura real nosotros podemos sacar conclusiones increíbles. Y ahora me doy cuenta, yo, después de volver a leer, porque mire, a mí la primera vez que me hicieron leer Guasipungo, yo tenía 11 años, no entendí nada. ¿Qué va a entender un niño? Hay que de 11 volverlo años? a leer. Exactamente, volverlo a leer. Volverlo a leer ya con conocimiento, ya con preparación, ya con una visión adulta de las cosas, ¿no? Entonces yo lo volví a leer hace 7 años y ahora lo acabo de volver a leer. Es la lectura que tenemos ahora. Y es impresionante, es impresionante. Solo ha cambiado, perdón, la moda y la tecnología. Seguimos siendo la misma aldea, seguimos teniendo la misma mente colonialista, que nuestro gran afán, nuestro gran anhelo es que no nos digan cholos, no nos digan indios, no nos digan mestizos. Nos creemos todos nosotros ranciamente anglosajones y blancos. Y de ahí viene el poder, porque ellos siempre fueron los que lo ejercieron. Imagínense que antes del servidor, el Guasicama tenía que caminar 5 metros atrás del amo. 5 metros atrás, ¿ya? Entonces, este tipo de circunstancias se repiten y ahora entonces, ¿qué analizamos? ¿Qué nos damos cuenta? ¿Qué podemos comprobarlo? En cualquier foro yo puedo comprobar esto, que no hemos progresado emocionalmente ni intelectualmente. Y peor aún, hemos emocionado hacia una sociedad empática. No, hemos involucionado. Lo único que hemos hecho, y ahí está la respuesta, miren quiénes están en el poder. Las grandes élites, la oligarquía, la plutocracia, los empresarios, las cámaras, los banqueros. Seguimos siendo 200 años, 500 años después, la misma ñoña con diferente nombre, nada más. La gran diferencia es que hemos ido ahora a 5 mundiales, Carlitos, y eso es lo único que nos alegra a nosotros los ecuatorianos. Pero lean, yo les reto, lean literatura ecuatoriana. Ahí está la verdadera historia nuestra, ahí está en donde debemos nosotros sacar las grandes conclusiones. Y en la gran pregunta, ¿por qué no hemos cambiado? Para mí la respuesta es porque nuestra mentalidad sigue siendo colonialista y seguimos sintiendo un amor homoerótico. Nos gusta el sometimiento, ¿no? ¿Perdón? El sometimiento como que nos gusta. Sí, nos fascina, con la esperanza de llegar algún día a ser nosotros los que sometemos. Y que ese día nunca va a llegar. La última pregunta, Jaimito. ¿De qué estamos más cerca, la sociedad civil y el 91% de proletarios que somos el conglomerado de este país? ¿De qué estamos más cerca? ¿De dormir debajo de un puente o de tener el dinero que tienen las grandes? ¿De qué estamos más cerca? Cerca debajo del puente, pues. Y hemos visto a mucha gente que ha perdido sus casas, que ha tenido que ir a dormir debajo de un puente. Gente que no tiene nada, que no tiene ni siquiera para comer. Y le garantizo que en ese puente que les toque dormir, tendrán el cartoncito ahí adornándoles. Y seguirán adorando el cartón. Sí, así es, Carla, así es. Hace una semana yo lo entrevisté a el ufólogo Jaime Rodríguez, sí, que tiene muy clara la película de lo que es la conciencia y la política y todo esto. Y él nos trajo justamente unas imágenes, voy a poner una imagen de lo que él analizaba, ¿no? Lo que utilizamos nosotros. El 34% utilizamos el cuerpo humano, la mente el 62% y la conciencia apenas el 4%. Analizando el panorama que usted está hablando, esta es la realidad. Sí, ¿y por qué? Cuando el consciente es como el iceberg de Freud. Freud explicaba esto como un iceberg, ¿no? Lo que se ve del iceberg es solo la punta. Ese es el consciente. Ese es lo que nosotros, como me llamo, donde trabajo, es el consciente. El subconsciente es lo que está debajo del agua. Y debajo del agua está una montaña gigantesca. ¿Cuál es la función de la lectura, del estudio, de la ciencia y de la psicología incluso? Es bajar el nivel del agua para que nuestro subconsciente salga y nos haga entender nuestros comportamientos. Y bajar el nivel del agua solo se lo puede hacer mediante el estudio, mediante la lectura y mediante la psicología.
Eso nos va a hacer ver a nosotros por qué actuamos como actuamos. Lo que él decía, y es correcto, la conciencia es lo más pequeño. Nada, es nada, el 4% es nada, imagínense. Si nosotros llegamos a bajar la conciencia a un 10%, entenderemos, pero nuestro comportamiento y nos revelaremos, ¿ya? Le pongo un ejemplo. Hay muchísimas... La conciencia es casi como la parte espiritual, nos decía Sí, es una parte muy espiritual porque es la que nos hace obrar mediante nuestros principios y nuestros valores que vienen del espíritu. Entonces, mire, yo le pongo solo este caso para que la gente entienda. Hay personas que, por poner un ejemplo, toman muchísimo, ¿no? Toman muchísimo. Y hay alcohólicos y toman siempre y se emborrachan y todo. Y cuando se les pregunta por qué, no saben por qué. Cuando viene la ciencia, cuando viene la psicología, les baja el nivel, ¿ya? El nivel del agua. Y, por ejemplo, dice, ahí entienden de que tuvieron un padre alcohólico, de que sus tíos le dieron de tomar desde pequeñito. Entonces entiende por qué de su alcoholismo, lo que le da las herramientas para suspender esa actividad, para entender conscientemente. Esas vienen a ser taras que no se superan, ¿no? Exactamente, pero solamente si bajamos el nivel del consciente para tener más conciencia, podemos entender esas cosas, podemos entender nuestros comportamientos. Entonces, en el tema político, esto es muy importante. La lectura nos hace entender por qué carajo somos guasicamas, por qué carajo seguimos siendo colonialistas, por qué si nunca hemos salido de la colonia mental. Entonces, cuando entendemos eso, nuestro comportamiento político y social cambia. Doctor, un ejemplo, un alcohólico que deja el alcohol entra en conciencia. Exactamente, es porque al entrar en conciencia, ¿qué significa entrar en conciencia? Entender el porqué del comportamiento. O el drogadicto también, otro ejemplo. Entonces, ¿cuándo logran rehabilitarse estas personas? Cuando logran entender la raíz de su comportamiento. Y logran entender el por qué actúan así, el por qué necesitan de algo exterior, como drogas, psicotrópicos, para sentir un bienestar. Cuando ya entienden eso, entienden de que, claro, por esto soy así. Porque 1000 factores familiares, de padre, me hicieron a mí este tipo de persona. Pero cuando yo entiendo eso, tengo la gran oportunidad de cambiar y de mejorar. Es lo mismo en el tema político. Cuando yo entiendo, por medio de la lectura, por medio de la historia, por medio de la formación política, entiendo por qué estoy votando por los grupos de poder, por qué tengo una admiración obscena hacia el millonario, hacia el poderoso. Cuando entiendo por qué, yo ahí voy a hacerme grandes preguntas en mi vida. Primero, ¿a qué clase social realmente pertenezco? ¿Por qué detesto mi clase social? ¿Por qué no la abrazo? ¿Por qué no la defiendo? Y ese tipo de preguntas harán que la persona evolucione en su comportamiento político y esto se va a traducir en el voto. Ahí tendremos una sociedad mejorada y una sociedad cambiada. Pero mientras nos sigan comprando el voto por una camiseta, por una libra de arroz o por un cartón, estamos condenados. Claro, y es que los medios de comunicación hacen un gran trabajo. Por decirle, le hace un reportaje en revista Vistazo a Lavinia Balbonesi, que compró una cartera de $30,000, que se puso unos zapatos que cuestan $5,000, $10,000. Chuzo, para ellos es lo máximo, pues no, para mucha gente, y ver esas imágenes bonitas y todo, un titular bien bonito, y el reportaje en la televisión. Uy, no, yo admiro a esa persona, yo quiero ser como esa persona y lo voy a alcanzar algún día, ¿no? Que en su vida se puede morir 10 veces y nunca va a llegar a ser como esa persona que se compra una cartera de $30,000. Yo ni teniendo la plata del mundo haría esas cosas, ¿no? Porque es una cuestión de valores. La gente... Es insultar al pobre. Le da valores a ese tipo de cosas. Creen que tener valor en la vida es llegar a tener el carrazo, llegar a tener el relojazo. Esos son los valores, cuando esos no son valores, esos son circunstancias que más bien nos llevan a problemas. Nosotros ya no respetamos, no tenemos valores por el arte, por la cultura. No tenemos valores, ¿por qué? Por el trabajo social, por la empatía. Esos valores se han perdido. El único valor que tenemos es lo que usted dice, una cartera de $30,000. Lucir rubios, blancos, bellos, guapísimos en Europa. El presidente que sale en un carro
que cuesta $500,000 y se mete en contravía, ¿no? Y las cámaras y todo lo siguen, la seguridad y todo. Qué bonito para muchos eso. Pero mire, hay un imbécil, un esbirro que salió a decir, lo que pasa es que son envidiosos, le tienen envidia. O sea, esos somos, mi querido Jaimito. Y yo siempre he dicho esto, cuando el pobre se va de nalga, no hay barranco que lo detenga, mi querido. Doctor, quiero agradecerle, póngale en pantalla a Carlita, que todavía está acá en estudio. Muchísimas gracias, doctor. ¿No está aburrida, Carlita? Sí, estaba escuchando aquí todo. Estoy. Póngale el número de teléfono del doctor en pantalla para que las personas que estén interesadas En contactarlo. en contactarlo para inscribirse para la escuela de Formación política. De formación política. Ahí está el número. Carlita, yo le tomo la palabra, ya le escribiré yo, porque usted me ofreció una horita, le vamos a robar de su tiempo, la gente Perfecto. está muy ávida de escucharle, ¿verdad? Porque como usted se comprometió conmigo y usted sí es de palabra, le vamos a robar una horita de su tiempo porque sus conocimientos, sus estudios y su experiencia en el tema del periodismo sobre todo, que el buen periodismo es el que nos ayuda, el mal periodismo es lo que nos entierra. Usted, que es uno de estos artífices, es enorme su colaboración de cómo lo ha vivido por adentro, de cómo lo vive usted diariamente por adentro, de cómo usted entiende cómo tiene que ser la lealtad periodística con la responsabilidad social de la verdad hacia la gente. El compromiso social, sobre todo, ¿no? Que ni se compra ni se vende, Por acá, como se dice por ahí, ¿no? Por acá, es importante. Por supuesto que si tiene mi palabra una vez más ratificada, doctor. ¿No? Gracias, gustosa, Carlita. porque estas son las colaboraciones a nivel educativo, que sin duda alguna se verá con frutos más adelante, como usted lo dice. Murben Life dice, como cierto disque influencer de la sierra que se pinta el cabello de rubio para parecer gringo. Ya sabemos de quién es. Claro, sí, la coneja muerta de hambre, pues, que según él es oligarca, ¿no? O sea, el pobre no tiene ni para mantener un loro, ¿verdad? No puede mantener ni un loro, pero se dice oligarca. Ahí está. Es que ustedes son unos correístas, dirá. Claro, y quiere ser percibido como oligarca. El sueño de él es ser oligarca. Ese es un acomplejado más. Un pobre, o sea, por Claro, Dios. ese es el nombre que se pone, es como quiere que lo reconozcan, ¿no? Entonces, Exactamente. Si tú tienes un nombre, ¿no? Y lo pones ante una comunidad, ante una sociedad, ¿cómo quieres que te reconozcan con ese nombre? Entonces, hay que aprender a analizar el resultado, ¿no? De ese nombre en sí y qué viene detrás. Y eso es súper importante en torno a esa reflexión, ¿no? Sobre todo porque él trata de cautivar muchos jóvenes. Trata de cautivar a los jóvenes. Entonces, ¿hacia dónde llevamos a los jóvenes que de una u otra forma se empiezan a involucrar con este tipo de contenido? Ahí está, es el ejemplo más patético que existe. Pintarse el cabello de un color anglosajón. Ponerse unos dientes, pero descomunales, ¿ya? Para parecer conejo. Y hacerse llamar oligarca. ¿No? Conejo oligarca. Cuando estos pobres, como vuelvo y repito, no tienen ni para mantener un loro, mis queridos amigos, y les toca recibir las migajas del poder para poder sobrevivir. Y en cualquier momento los desechan. Claro, son desechables, mintiéndole a la gente. Pobrecitos, son solo dignos de lástima, nada más. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo ¿Cuándo enorme. viene a Guayaquil? Tenía que haber ido hace una semana, pero se suspendió esta audiencia. Voy a esperar a ver qué fecha dan de esta audiencia de un cliente mío y les daré saber con anterioridad para darles un abrazo y pagarles la deuda que tengo de esas cervezas en ese lugar. Carlita no ha ido, ¿ah? Yo no he ido, La solo ha ido próxima tiene que estar usted. allí. Ya la próxima voy yo. Mañana vamos a estar en el Mall del Sol, ¿no? Con el doctor Maluk, César Armando Bermeo, Carlita. Qué pena que no esté. Imagínese el doctor Boris ahí. Dios Ahí falta mío. el doctor Boris Ávila. Ahora, si puede, cómprese un pasaje y véngase. Mañana a las 12 vamos a estar ahí. 12 del día. Sería maravilloso. Y muchas gracias. Sería Un increíble abrazo. estar. Vamos a grabar ahí algún contenido para nuestra audiencia. Sería increíble. Para la próxima preparemos algo así.
preparemos algo así. Y yo En la encantado oficina del de doctor Maluk, sí sabe dónde es la oficina del doctor Maluk. Es en una cafetería. Sí, yo me encontré ahí, en la cafetería, En él siempre Biscuit. está ahí con sus Ya. amigos. Sí. Ahí de repente casi que una vez se arma un cuadrilátero ahí con el esposo de Cintia Viteri, ¿no? Cierto ¿Se que él acuerda? contó algo así. Claro, Cierto esa que él es contó la algo historia así. de la oficina. Esa es la oficina. Y creo que el doctor ha hecho más famosa esa cafetería del Mall del Sol, ¿no? A él deberían pagarle. A él deberían pagarle. Vamos a ver mañana, Yo me a ver lo si- encontré ahí. Vamos Yo me a lo ver. encontré justo ahí. La vez que estuve recién que estuve en Guayaquil la última vez, y yo estaba en el Mall del Sol haciendo unas compras y me lo encontré, saludé con él. Tengo ¿qué le puedo decir? El gustazo, el privilegio de que me reconoció. Y sí, saludamos un tipazo de lo mejor. Entonces mañana vamos Un a estar abrazo. ahí con todo el equipo. Así es, ahí estaremos entonces, preparemos algo chévere, ¿ok? Un abrazo, doctor, Doctor, un gracias. abrazo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. El doctor Boris Ávila Simpson, jurista y analista político, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.